Muy buenas a todos, chavales. Hoy estamos aquí con Sique Rodríguez, un periodista que ha sido una inspiración para mí desde chiquitito. Y nada, queríamos entrevistarte un poquillo desde Frontal Rojo y yo, sobre todo, más que nada por el tema de cómo enfocaste todo el tema de Caso Negreira, cómo es para ti el periodismo, cómo eras para mí ya desde pequeñito como una inspiración del periodismo. Entonces, bienvenido al canal, Sique. Gracias, espero que os vaya muy bien el canal. Ya he estado mirando algunos vídeos, también he leído algunos comentarios. Que tengáis mucha suerte. Muchas gracias. Antes de nada, ¿cómo han sido tus inicios en el mundo del periodismo y cuáles eran tus referentes cuando eras pequeño? Yo soy periodista porque no pude ser futbolista. Cuando era pequeño, recuerdo que cuando la gente me preguntaba qué quería ser de mayor, le decía portero del Barça. Ojalá. Y me decían, es tu sueño. Y yo les decía, no es un sueño, es una obligación. Lo que pasa es que mido 1,70 y entrené en los juveniles. Ojo. Coincidí con Víctor Valdés y fue entonces cuando me di cuenta que no iba a ser futbolista profesional porque era bueno, pero no lo suficiente, y vi a Valdés y era otra dimensión. O sea, era espectacular verlo entrenar. Y mi padre es periodista, supongo que de ahí también me nace el gusanillo, y cuando ya vi que no me iba a ganar la vida como futbolista, me centré más en el periodismo, porque es una manera también que me permite, ¿no?, vivir día a día mi pasión, que es el fútbol y el Barça en concreto. Sí. Luego, ¿qué aprendizajes has llegado a ir teniendo al paso de tu carrera como periodista, ya sea en la cadena SER, TV3, Sport, cadena SER? Yo creo que la edad te da tranquilidad. Al principio eres más impulsivo, te enfadas mucho más por las cosas, y luego, a medida que vas creciendo, vas relativizando y te lo tomas todo con más calma. Eso te lo da la experiencia. Pero, bueno, yo creo que un periodista lo que tiene que tener sobre todo es curiosidad, saber escuchar y luego, evidentemente, saber comunicar. Pero para mí la clave es tener curiosidad y estar constantemente preguntándote, pues, el porqué de las cosas, o si realmente esto es así o no, qué pasa aquí. El tener ojos y oídos abiertos. Sí, luego trataremos también un poquito del tema del periodismo de investigación dentro del fútbol, pero yo creo que todo esto que comentaba ahora, yo creo que falta bastante hoy en día en el periodismo, porque yo veo que hay cosas que no se llegan a investigar, no sé si es por miedo o por que no te dejan el medio de comunicación, o por si te ves luego con falta de apoyo, pero yo veo que falta un poquito de más investigar y ir al ajo de cosas que pueden perjudicar incluso a tu club, que es lo que, por ejemplo, te pasó a ti quizá con el tema del caso Negreira. A ver, yo creo que va mucho con la manera de ser de la persona, y al final la persona es el periodista. Yo hablo por mí, no me he encontrado nunca ninguna traba, digamos, a nivel empresarial. Siempre he podido hacer lo que he creído. Lo que pasa es que el periodismo o los trabajos de investigación requieren de tiempo, y muchas veces eso es lo que no tienes. Y las empresas, es verdad que deberían invertir en dinero para pagar a periodistas que no tengan que estar, digamos, condicionados por el día a día, sino que tengan tiempo y libertad para poder buscar las cosas, y eso falta, lamentablemente, en el periodismo actual. Pero sí yo, de lo que yo he visto, creo que hay más autocensura de los propios periodistas que censura real. De lo que yo he vivido, igual hablas con gente de otras empresas y te dicen lo contrario, pero y también es verdad que al final tocamos temas deportivos, no tocamos, digamos, temas políticos. No sé qué pasaría si nos metiéramos en otros ámbitos, pero no, yo siempre he tenido libertad absoluta para hacer lo que quiera y como quiera. Y es verdad que el periodista deportivo, al final, digamos que te permite unas licencias que no se te permiten en otros ámbitos, que acompañas de alguna manera sentimentalmente en nuestro caso, los oyentes, ¿no? Lectores si fuera un periódico, un medio digital, o espectadores si es un canal como este en YouTube o la televisión. Lo acompañas sentimentalmente, pero yo entiendo también la profesión como el explicar las cosas que pasan. En nuestro caso, que el Que t'hi jugues es un programa, digamos, del Barça, acompañar sentimentalmente a los aficionados del Barça, aunque tenemos también oyentes del Madrid, del Español, evidentemente, y de otros equipos. Pero la función del periodismo también es, de alguna manera, vigilar al poder y que el poder no se sienta impune para hacer lo que le dé la gana. Y ya hay muchas cosas que eso nos escapan, pero como mínimo que seamos
un poco mosca cojonera, Sí. ¿no? Y yo lo entiendo así. Ahora, te trae dolores de cabeza, sí, sí. Luego, cambiando un poquito de tema, ¿cuál dirías que ha sido tu mejor momento como periodista y tu peor momento? Buah. No te sabría. Yo creo que mi mejor momento como periodista es ahora. Sí, porque tengo un buen sueldo en una buena empresa, me siento valorado, con un equipo al lado que me parece fantástico, hago un programa deportivo diario que era uno de mis sueños cuando era joven, además participo en tertulias de tele, tengo, digamos, altavoz tanto en Cataluña como en el resto de España, con proyectos que están ahí y que vamos trabajando y que algún día también fructificarán. Yo creo que es ahora, con 43 años que tengo, cuando iba en mi mejor momento. Y el peor, te diría que los millones de veces que he pensado en dejar la profesión, que es casi cada año. Lo que pasa es que como esta entrevista se está haciendo a principio de temporada, Sí. vengo fresco de las vacaciones, posiblemente si esta misma entrevista se hace a final de temporada, os diría que ya está, estoy cansado y que lo dejo y que me voy a trabajar de otra cosa, que podría, no me importaría tampoco. O sea, creo que podría ser feliz de muchas maneras en la vida. Si no trabajaras de periodista, ¿de qué te gustaría trabajar hoy en día? Mira, es que no te sabría decir. Yo dudé en su momento si hacer medicina, Vale. para hacer medicina deportiva. Ah, vale. Sí, para hacer medicina deportiva. Me hubiera gustado, y no lo descarto, estudiar psicología. Uh-huh. Me gusta mucho la psicología. Me encantaría, lo que pasa es que me moriría de hambre, pillar una concesión ahora que hay unas cuantas de un kiosco y dedicarme por la mañana a vender los kioscos, a vender los periódicos y hablar con la gente, tomar mi café y tal. Me encantaría, pero claro, cada vez se venden menos periódicos de papel. Es que creo que algún día voy a tener un restaurante. Ojo. Me gusta pensar que doy de comer a la gente y que les hago felices. No, hombre, tendría cocineros y tal, pero me gusta. ¿Estrella Michelin? No, el restaurante, me gustan los de toda la vida, ¿eh? Vale. No me enamoran los que, digamos, son top. Vale. Pero no te sabría decir, es que te lo juro, podría ser feliz de muchas maneras. En serio. Bueno, o sea, podría dejar o sea, yo soy feliz siendo periodista, pero podría dejar el periodismo y igualmente seguir siendo feliz. Y siendo feliz, ¿dónde has sido más feliz o dónde eres más feliz? ¿En la televisión, cuando estás ahí con las tertulias? ¿O cuando estás en la radio con el que te jugas? ¿Cuándo eres más feliz? En la radio. ¿Por qué crees que te gusta más? Me gusta más la radio que la tele. Posiblemente porque lo domino más, el medio, estoy más acostumbrado, pero me da la sensación de que todo es más natural, más rápido, más fluido. En la tele te tienes que preocupar mucho de la imagen. En la radio ahora cada vez más, porque ya no solo se escucha, sino que también se ve. Sí. Pero es más flexible, más instantáneo, inmediato. Me gusta más la radio. Es posible que el motivo también sea porque llevo años haciendo radio y tele colaboro, pero no he hecho nunca un programa de tele diario. Sí. Igual si lo hago y me encanta, o no sé, o igual me pego un tortazo porque veo que no es lo mío. Hacemos El Bar en los canales de YouTube del Grupo Prisa, que es un programa de tele, pero es, digamos, 2 días a la semana, 1 hora. Llevamos 2 años haciéndolo, o sea, no domino el medio tele como sí el medio radio, pero, respondiendo a tu pregunta, me gusta más la radio que la tele. Bueno, también con el tema de las nuevas tecnologías, como has comentado, ahora mismo se ve por Instagram sobre todo cómo subís así shorts para que sea más visual el tema de la radio y quizá humanizar más, porque ya desde siempre se ha tratado de querer humanizar el tema de la radio y ahora con las redes sociales creo que aún más, porque por ejemplo en su momento con lo de Estados Unidos cuando apareció la radio y la televisión ya se vio que la gente humanizaba más en la televisión y claro, el no ver al periodista y no saber quién te está informando, la gente como que le restaba valor y valoraba más la televisión. Ahora, al poder valorar más el tema de la radio, la gente puede empatizar más con el periodista de radio, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo entiendo que tú eres bastante más joven que yo, podría ser mi hijo, sí. y has crecido más en una cultura audiovisual. Yo todavía crecí, por ejemplo, cuando los partidos de fútbol no se televisaban, o al menos no todos se televisaban y los escuchabas en la radio.
Y sí que mucha gente te dirá, sobre todo de mi edad y más mayores, que la magia de la radio precisamente era esta, que escuchabas a la persona pero no la veías y entonces te la imaginabas, ¿no? También. Y tú mismo te formabas la imagen, que siempre se ha dicho eso de que cuando te imaginas a alguien al que has escuchado y luego lo ves, te sorprende porque no te lo habías imaginado así. Sí. Claro, ahora ya nos conocen. Claro. De hecho, me llamó mucho la atención una vez que estaba en el súper comprando y en la cola, cuando íbamos a pagar, la persona que tenía al lado me dice, hombre, ¿tú eres Iker Rodríguez? Y digo, sí. Y me dice, ya te sigo en TikTok. Y dije, hostia, si yo no tengo TikTok. Y no, pero en el programa tal, y no escuchaba la radio, pero nos miraba en TikTok. Sí. ¿Sabes? Y bueno, hay anécdotas que sí te sorprenden y al final las nuevas tecnologías lo que sirven es para que tu mensaje llegue a más gente, pero para mí es un complemento. Sí, luego también con el tema de las redes sociales han aparecido nuevos, podríamos decir, youtubers que son como medios de comunicación, vosotros, ¿no? Por ejemplo. Claro, vosotros. Pero claro, hay gente como por ejemplo a Gerard Romero que lo tratan más de hacer un showman y de que a partir de la información que tiene, pues hace show y dicen que no es periodismo. ¿Cuál es tu punto de vista? Para mí sí es periodismo. Sí, para mí lo que hace Gerard Romero sí que es periodismo. De hecho, él siempre ha sido un showman. Cuando estaba en radio convencional ya lo era y creo que con el Twitch ha encontrado su hábitat ideal. Para mí es periodismo porque da información y yo he trabajado con él y sé que tiene buenos contactos y al final a mí hay gente que le molesta que aparezcan youtubers y tal, a mí al contrario, a mí me gusta. De hecho, por eso estoy también aquí, porque siempre que puedo ayudo a la gente que empieza y tal, y me parece fantástico porque además Internet rompe fronteras. Está bien que los medios convencionales se sientan, entre comillas, amenazados. Sí, así, que ahora se ponen las pilas, ¿no? Claro, también, y ahora con 4 cañas puedes hacer un programa. A mí me parece fantástico eso, porque lo importante es lo que dices, no el medio donde lo dices. Lo que sí que me molesta es cuando aparecen youtubers que no explican nada, claro, o que viven de las informaciones de otros y las explican sin citar, porque debe haber un mínimo respeto profesional. No sé, si yo sé que Mundo Deportivo ha sacado una información y yo hago referencia a esa información, voy a citar a Mundo Deportivo. correcto. No me la voy a apropiar yo y la voy a explicar en mi canal, ¿entiendes? Pero si el youtuber o el tío que abre un canal de Twitch tiene cosas a explicar, a mí me parece perfecto. Y creo que Gerard Romero tiene, bueno, creo no, sé que Gerard Romero tiene información, por lo tanto, a mí sí me parece periodismo. Y tú, entiendo que los límites del no periodismo entonces los pondrías en cuando no citas, ¿no? Yo creo que tenemos que respetarnos mutuamente y cuando hay una información que es de alguien, se debe citar a ese alguien. Hay veces que igual 2 personas tienen la misma información casi a la vez. Bueno, puede pasar. Pero hay mucha gente que crea contenido, de lo que yo he visto en YouTube, en base a lo que ve en otros sitios y se lo apropia. A mí eso me parece mal. Pero crear nuevos canales con formatos distintos, intentar explicar las cosas de la manera más divertida posible, a mí eso me parece perfecto, porque además, evidentemente que hay cosas de las que se tiene que hablar con seriedad, pero hay muchos temas con los que se puede hacer broma. De hecho, broma se puede hacer de todo, pero hay momentos y momentos. Eso es como la vida. En la vida hay momentos que estás más contento y hay momentos que estás más triste. Hay momentos en los que te enfadas y hay momentos en los que te abrazas. Pues es lo mismo. También una forma nueva de ver el periodismo que he visto últimamente, por ejemplo, con Miguel Quintana, es a partir de ver la información, en vez de ser el primero en dar la información, intentar darle una vuelta a esa información y hacer como contenido para entretener a la gente mientras estás informando a la gente. Él lo hace vía radio, pero también tiene luego su canal de YouTube. Entonces yo creo que también es una forma válida para explicar el tema de la noticia que quieras dar. Sí, porque muchas veces es importante explicar cosas, pero también lo es contextualizarlas. Correcto. Y analizarlas bien, partiendo de la base de que las opiniones son libres y cada uno puede tener la suya y podemos discrepar, pero se supone que cuando un periodista habla lo hace con conocimiento de causa. Obviamente no es objetivo, yo no creo en la objetividad, creo en la honestidad. Correcto. Y es verdad que es muy importante el contextualizar y el analizar y explicar las cosas bien. Eso también es periodismo, es comunicación. Y Miguel Quintana, ya que lo has citado, pues es un tío que sabe, digamos, pivotar entre los dos mundos, el convencional y el digital, y él mismo
va mucho también con la manera de ser. Ha conseguido que su personaje o su, digamos, perfil profesional sea conocido y valorado en varios ámbitos. O sea, a mí me parece perfecto. Pero seguro que Miguel Quintana, si hay alguien que da una información y él, digamos, que hace referencia, lo citaría, seguro. Luego, he visto muchas críticas últimamente, cambiando un poquito de tema también, al sport y mundo deportivo por algunas informaciones últimamente que están dando, que luego mágicamente borran el artículo porque no era real la información o no ha terminado pasando lo que pasaba, como por ejemplo, Nico Williams, que decían que estaba viajando a Barcelona y a las 2 horas salió el comunicado que estaba renovando con el Athletic Club y mágicamente lo borraron, ¿no? Con Casado de que se iba a ir. Y como no se fue, pues mágicamente también lo borraron. Entonces, ¿por qué crees que están pasando estas cosas? No sé si es que quieren como anticiparse sin información o si al final hay giros inesperados y realmente los medios no tienen la culpa o si los medios están como desesperados por los clics. Bueno, yo creo que el tema del clickbait es importante y muchas veces puede provocar precipitación. No sé los casos concretos porque no lo he visto. No, sinceramente no soy consciente de que hayan borrado noticias. Sí. Pero ahora no recuerdo qué periodista de Estados Unidos decía que lo importante no es ser el primero, sino ser fiable. Correcto. Hombre, lo ideal es ser el primero y fiable. Sí, pero hay veces que por culpa del mundo digital se caen precipitaciones. Muchas veces el periodista tiene que tener la capacidad de controlar el balón, bajarlo al suelo, reposar, entonces, ¿no? Como Pedri. Sí, que hay veces que le tiene que dar rapidez al juego, pero hay veces que quédate el balón, calma y lo distribuyes con paciencia, ¿no? Pues en el periodismo igual. Y es verdad que en el afán este de querer publicar el primero la noticia, puedes equivocarte, porque hay veces, claro, que las noticias tienen que contrastarse. Y esa es la gran dificultad. A nosotros nos llegan, nosotros tenemos 50.000 temas, muchos de los cuales nunca los vamos a explicar porque no los tenemos al 100% cerrados. Y da rabia porque dices, alguno dices, es que este está casi, pero ya. Pero es que hay determinados temas que como no lo tengas cerrado y estés protegido en el sentido de si me desmienten puedo hacer esto, si pasa esto yo puedo responder con esto para no quedarme vendido. Y esa es una de las dificultades que tenemos. Y luego, es verdad que en el mundo de los fichajes entran muchos actores en juego. Muchos actores, algunos de los que te intentan intoxicar, y muchos actores que sin quererte intoxicar no, digamos, son propietarios exclusivos de la información, ¿no? Porque un fichaje, por ejemplo, participa el jugador, el representante, el club al que pertenece, el club al que quiere ir, intermediarios. Entonces, claro, controlar todo es complicado. Sobre todo esto también, ¿ha habido alguna vez que te hayas visto como, ya sea tú o algún compañero que conozcas que le haya llegado alguna información, te lo haya comentado y hayas dicho, mira, no tengo una fuente fiable, este verano, por ejemplo, con el tema de Casado, yo no me la jugaría y no hablaría de esto hoy en el... Yo siempre digo que hay que intentar citar fuentes, porque son la protección del periodista. Y hay muchas veces que obviamente no las puedes citar, entonces algo aproximado, no, porque también hay que protegerlos, pero bueno, hay muchas maneras, el entorno, muchas veces cuando se dice el entorno es el propio futbolista, o es el representante, pero no dices directamente el representante. Cuando dices fuentes del club, claro, hay mucha gente, no sabes, o la gente no sabe quién es y ya la proteges un poco, pero sí que es fuentes del club, y después, claro, no es lo mismo tener una relación que muchas veces es próxima, pero no de amistad, sino de respeto mutuo con los principales protagonistas en este caso, el mercado de fichajes, que no tenerla, ¿no? Tú te tienes que trabajar como periodista, que puedas llamar a tal persona y te vaya a coger el teléfono, y también la credibilidad y la autoridad para que esta persona sepa que no te tiene que engañar. Tú vas sabiendo también las cosas que te dicen, cómo te las dicen, lo que puedes decir y lo que puedes no decir. Por eso creo que, y eso te lo da también la edad, es mejor tener calma y tampoco precipitarse. Y luego hablar de lo que va a pasar es complicado por lo que te decía antes, porque igual hay una cosa que hay dos personas que quieren que pase, pero depende de una tercera que no, ¿sabes? Pero habitualmente
el periodista yo creo que no se inventa las noticias. O es imprudente, que no debe serlo, o es que alguien le utiliza. Le utiliza. Eso pasa mucho. Claro, y yo he vivido situaciones que me han entrado ganas de decir, oye, ¿queréis que os explique cómo ha ido toda la película? No. Porque si queréis os lo explico. ¿Tienes alguna anécdota que puedas explicar así? Bueno, mira, por ejemplo, recuerdo hace ya unos cuantos años que, un par de años o 3, el Barça quería... De Jong estuvo a punto de irse al Manchester United. Correcto. No se fue porque él no quiso. Había una oferta del Manchester United y el Barça lo quería vender. O sea, lo quería vender. Sí, tengo constancia. Yo estuve en una reunión donde nos explicaron que el Barça quería venderlo. Vale. Una reunión del propio Barça. Sí. Y creo que fue al día siguiente que un periodista de Mundo Deportivo le preguntó a Joan Laporta, justo al día siguiente, que había una rueda de prensa, no sé por qué era la rueda de prensa, no lo recuerdo, y Laporta dijo que no estaba en venta. ¿Cómo? Seguramente Jong le diría, no, que yo no me quiero ir, que yo estoy muy bien aquí. No quiso irse. Y el Barça, no es que... Y es verdad que a Laporta le gustaba mucho De Jong, pero el área deportiva quería venderlo. Y lo quería vender porque no sé si la oferta del Manchester United era de 70, 80 millones de euros y lo consideraban irrechazable. Perfecto. Pero no me digáis una cosa y después el público otra. No, sí, bueno, también con la llegada de Flick, leí que Flick no quería que se filtraran los fichajes y rumores. El verano pasado se respetó bastante y al final todos nos enterábamos a la vez de los fichajes. Seguramente la prensa se enteraba un poco antes, pero ahí. En cambio, esta temporada han habido muchos rumores, mucho Nico Williams, mucho Casado se va, tal, y al final no ha terminado pasando nada y ha venido solo Rashford y Joan García y Barsi. Pues no sé si habéis notado aquí, por ejemplo, en Cadena SER, en el que Tijuas o estas cosas. Yo estoy contento porque lo de Joan García fuimos los primeros en decirlo. Sí. Que la idea inicial era ficharlo y cederlo. Sí, al Betis, ¿no era? No, habían hablado con el Valencia, sí. Luego Rashford, ya dijimos desde el principio que era una opción, pero no la principal. Y desde el Barça han reconocido que querían a Luis Díaz, que hubo la opción de Nico Williams. Y lo de Barchi, sinceramente, yo no sabía ni quién era cuando lo ficharon. También te digo que no acostumbro a meterme mucho en fichajes porque es lo que te digo, lo que te decía antes, que es un mundo que es complicado, saber quién te miente, quién no, hay veces que te tienes que callar alguna cosa y tal. Pero yo creo que esto más que con Flick tiene que ver con Deco. Porque a Deco todo eso de que lo esperen en la puerta de oficinas y lo sigan... Claro. Quizá todo esto que a mí, por ejemplo, Guller, ¿no? como sí, que fue uno de sus primeros viajes. Sí, pero digamos que hay directores deportivos a los que les gusta más el show y les gusta aparecer. No, había uno, por ejemplo, hace años que decía que es importante que salgan cosas porque así la gente tiene la sensación de que trabajas, ¿sabes? Y hay otros que prefieren ser más discretos. Las dos son válidas, ¿eh? Pero creo que tiene que ver más con esto que no con Flick propiamente, por el perfil y tal. Y sí es verdad que a mí como periodista me parece mal que por sistema vayas a esperar a alguien y a seguirlo para saber dónde va. Porque eso casi que te diría que es paparazzi, ¿no? Sí, y es... ¿Cómo se llama? Ahora no me sale la palabra en castellano. Surassetjament, en catalán. Es acoso. Sí. Casi que es acoso. No me salía. Casi que es acoso, ¿sabes? Sí. Una cosa es un día puntual, que hay una noticia que es muy importante y tienes que estar pendiente, pero por sistema. Ir persiguiendo a la gente y tal, no me parece bien. Igual que me parece mal esperar a alguien a la salida de un restaurante y meterle el micrófono ahí con las cámaras encendidas sin respetar los mínimos espacios vitales, ¿sabes? A mí me parece mal. Yo recuerdo hace años que íbamos a esperar, por ejemplo, a alguien, venía un fichaje o llegaba al aeropuerto y sabíamos cuándo llegaba y tal, lo esperábamos ahí, sin cámaras, sin micros, hablábamos con él y si él quería hacer declaraciones, entonces encendíamos las cámaras, los micros y le sacábamos una declaración. Ahora ya no, ahora ya vas con la cámara encendida, el micrófono en mano y se lo pones ahí. Y eso es como invadir la privacidad de la persona o el espacio vital de la persona. Privacidad no porque está en la calle, pero es invadir el espacio privado de la persona. Y no me parece correcto, sinceramente. En cambio, si tú vas sin micro, sin cámaras, puedes hablar con él, te puede explicar alguna cosa que a lo mejor no quiere que salga públicamente de su voz, pero tú ya te haces una composición de lugar
y si le apetece y lo considera oportuno, le sacas una declaración que tiene más valor informativo. Pero es que eso de hacer una pregunta y te responden con un monosílabo, a mí me parece una gilipollez. Sí, la verdad es que no da mucho juego. Tú, por No, ejemplo... pero es el show. Por ejemplo, un amigo mío que está también en el medio entrevistó a Alex Pintanell y Alex Pintanell le comentó el tema de que estuvo, o sea, que estaba en grupos y les daban como chivatazos de lo que podía, por ejemplo, ser un fichaje y de que justo iba a llegar ese jugador allí o de que, por ejemplo, Neymar iba a estar por Barcelona esos días y iban todos ahí a hacerle preguntas. ¿Tú estás a favor de este tipo de grupos? No sé si estarás en alguno de que os van dando así como chivatazos. Bueno, que los periodistas se ayuden entre ellos a mí me parece bien, si es de común acuerdo entre todos. Hay que diferenciar chivatazos, ¿eh? Porque hay veces que lo sabes por gente que nadie lo diría. Hay veces que son los propios futbolistas también, ¿eh? O los entornos que quieren que se hable del jugador en cuestión. Pero sí, hombre, si hay grupos, o sea, que te venga... Pues claro, que te venga Neymar. Perfecto, claro. Pero Neymar puede venir a Barcelona a hacer 400 millones de cosas. Claro. ¿Sabes? Pero a mí lo que me importa es si viene Neymar a negociar el traspaso con el Barça o si viene Neymar porque tiene un juicio. Lo que me importa es qué viene a hacer Neymar. Exacto. Que venga Neymar a Barcelona habrá venido 400 millones de veces, porque entre otras cosas le encanta la ciudad. Correcto. Luego ya pasando un poquito al tema Negreira, ¿cómo fue para ti el descubrirlo y hacerlo público? Porque tengo entendido que te llegaste a plantear el dejar el periodismo, no sé si lo leí por ahí. Tampoco es eso, pero yo dije que si, me dije a mí mismo, si no explicaba esta información, me tenía que retirar de periodista. Claro. ¿Sabes? De hecho, es muy bueno porque mi madre me decía, no la expliques, seguro que el Madrid ha hecho lo mismo, no lo expliques. Y mi padre decía, hombre, esto tienes que explicarlo porque la gente debe saberlo. Bueno, el marido de mi madre. Pero bueno, que eso son anécdotas, no tiene más. No es que me planteara retirarme, sino que pensaba que una cosa así es que mi conciencia no me habría permitido mantenerla en secreto y seguir poniéndome delante del micrófono. Y eso está bien aclararlo, porque nunca pensé en retirarme, sino en que si no lo explicaba tendría que retirarme. Y luego otra cosa que me gustaría aclarar es que veo por ahí, circula por ahí, que nos encontramos esta noticia buscando mierda del Madrid, que yo lo dije en no sé qué canal, eso es mentira. Nosotros no buscábamos mierda de nadie. Lo que yo dije es que me hubiera encantado que la noticia afectara al Madrid. Claro. Eso es lo que yo dije. Y que una vez ya teníamos el caso... Sí. Hablando con una persona, dije, hostia, ¿me vas a decir que el Barça es el único gilipollas que ha pagado a este hombre? Y dije, hostia, a ver si encontramos un hilo para demostrar que el Barça no es el único y a ver si el Madrid también ha pagado. Eso es lo que dije. Y no encontramos el hilo del caso Negreira, que afectará, digamos, a otros clubes. Pero respondiendo a tu pregunta de Negreira, fue duro. Fue muy duro antes de explicar la noticia, porque era una sensación como de, hostia, ¿pero qué ha pasado y qué han hecho? Y fue duro después, pero fue más duro antes. Después yo ya sabía las consecuencias que tendría y el impacto que habría y que era una noticia histórica. Sí, claro. Histórica, sí. ¿Y todo esto crees que el tirar la noticia te ha podido perjudicar de cara al club en cuanto a noticias o todo ha seguido igual? No, la relación se tensó con personas del club, no con el club en general, sino con personas del club. Pero ya lo entiendo, es normal. Cada uno al final defiende intereses distintos. Pero también te diría que ha habido más relación de lo que la gente se cree. Porque al final, y también con la perspectiva del tiempo, muchas veces hay la tensión del momento, pero luego ya se relaja. Y al final, de alguna manera, todos hacen un poco un papel. Pero no hay nadie que te pueda discutir que una noticia así tienes que darla porque es muy bestia. Y que al final, por mucho que en redes nos machaquen, que el problema no es del periodista que explica la noticia, el problema es de quien pagó, ¿sabes? O sea, poner el foco donde hay que ponerlo. Y los protagonistas de todo lo saben perfectamente, ¿sabes? Entonces, ha habido tensión, sí, es normal, pero la perspectiva del tiempo también hace que las cosas se relajen y luego ha habido contactos por muchos temas. Luego ha estado el caso también de Villarejo, no sé si lo tienes en cuenta, de cuando estuvo declarando
que dijo que él, por ejemplo, podría demostrar que el Florentino tenía mucha corrupción por detrás y tal, y que era lo peor incluso que el caso Negreira. No sé qué nivel de credibilidad le podríamos dar, por ejemplo, a Villarejo, porque al final, al ser un excomisario y tal, y haber estado tanto tiempo en la cárcel, y todo esto que le envuelve, no sé si se le puede dar de credibilidad a una persona como Villarejo. Claro, no hay documentación. Claro. Es que no hay pruebas, entonces, como, Claro. por mucho que digas que lo puedes demostrar, ¿cómo se demuestra eso? Y luego que Villarejo es un personaje que él mismo ha reconocido que miente si le interesa mentir. Correcto. Yo creo que esa declaración la hace porque sabe que generará ruido y le interesa generar ruido. Una persona que le gusta estar en el foco, ¿no? Podríamos decir. Sí, que seguramente sabrá muchas cosas que han pasado en España en los últimos años, porque ha estado ahí en las cloacas del Estado. Pero, claro, es que depende de las cosas que te expliquen, las tienes que poder certificar. Y cosas se explican muchísimas. Que muchísimas. Hay una anécdota que contó, por ejemplo, que era que él se lo contó a Villar como en 2010-2011, de que el caso Negreira existía, y Villar le dijo, guau, pero es que el Madrid está por aquí, mejor que no salga a luz. No sé si ya se sabía del caso Negreira en toda esa época en los medios antes que tú y no lo quisieron comentar. Yo creo que podía ser una cosa que estuviera ahí, pero tener pruebas, tener la certificación de que hay una investigación policial no era tan fácil, y es lo que nosotros conseguimos. Pero ya te digo, hay mucho run-run, muchos rumores, que algunos son ciertos y otros no. A nosotros, a raíz del caso Negreira, me acuerdo que hicimos una reunión con una persona, dos, que nos dijeron dónde había estado Negreira años atrás jugando a póker, e incluso yo llegué a ir a los bares donde supuestamente había estado, y algunas cosas sí que pudimos certificar y tal. Bueno, que ahí quedaba con los árbitros, ¿no? Creo, o algo así. Sí. Y que había maletines a veces por medio y tal, pero claro, una de las personas que lo decían no quería aparecer públicamente. Entonces, ¿yo qué pruebas tengo? ¿De qué manera puedo certificarlo? ¿Cómo me protejo si yo explico esto? ¿Cómo sé que es verdad? ¿Sabes? Eso es muy importante, que lo que te expliquen sea verdad, porque te pueden explicar mentiras. Correcto. Otra cosa que a mí estoy dentro de un poco de lo que opina la gente es del tema de que los árbitros se dejan sobornar, entre comillas. Si el caso Negreira al final fuera de que el Barça ha hecho corrupción arbitral, por 1.000, 2.000 euros, porque al final han sido 8 millones, se entiende que la empresa se tiene que quedar algo, y al final a los árbitros le llegarían 1.000, 2.000, 3.000 euros. Pero es que yo creo que el Barça no pagaba a Negreira para que un árbitro le favoreciera en un partido concreto. Pero entonces, ¿para qué pagara? Porque el tema de... Para influir. ¿Pero influir cómo? Tener ojos en la federación, que el viento sople a favor cuando tú lo necesitas. ¿Sabes cuando se dice que el fútbol no solo se juega en el campo, sino también en los despachos? Sí. Pues esto es jugar al fútbol en los despachos. Lo que pasa es que es un terreno pantanoso, de fango, que no hay, digamos, o no se encontrarán casos casos concretos, porque no creo que los haya, sino tener, digamos, a uno de los jefes a favor, porque históricamente en el Barça siempre se ha creído que las instituciones beneficiaban al Madrid. Sí. ¿No? Hoy, por ejemplo, en la redacción comentaba con los compañeros, decía, mirad el comité de asesores que va a escoger las jugadas polémicas de las que se va a hablar los jueves, que ahora los jueves se habla de las jugadas polémicas, sale la portavoz Marta Frías y explica el por qué se ha pitado esto y si ha sido un error o no. Vale. Hay 3 personas que escogen estas jugadas, o sea, 4 personas, 3 exentrenadores o entrenadores y un exjugador. De los 3 entrenadores, hay 2 que son nacidos en Madrid y el jugador es Morientes. Y yo les decía, miraba, y uno de los entrenadores estuvo en la cantera del Madrid. Y les decía, les he dicho, precisamente hoy les he dicho, he mirado la lista y digo, mira, ¿ves? Si esto lo ve Gaspar, ficha Negreira. Claro, es que es lo normal. Al final tú ves que todo el rato hay influencia madridista, que ya quieras o no, en todo lo que es el CTA y compañía, y dices, hostia, es que al final incluso te incita a decir... Y luego, si no lo hago... Y luego cuando van pasando presidentes y hace años que un club paga a
en este caso Negreira, es difícil romper con los pagos porque seguramente si lo haces te arriesgas a que esa persona lo explique. Claro. ¿No? Sí, no, es una situación complicada, pero al final pagaron. Y pagaron a un vicepresidente de los árbitros. Es que la gente dice, no se va a aprobar, pues ya está aprobado. ¿No? Que no hace falta aprobar nada más. Se ha aprobado que un club pagó a un vicepresidente de los árbitros. O sea, sí. ¿Qué diríamos si lo hubiera hecho el Manchester City, el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich, el Milan? Nos llevaríamos las manos en la cabeza. Correcto. Pues ya está, si es que no hay más. O sea, no, es que no admite debate. Ni con la gente que no quiere verlo, si me los tengo delante, me dura 30 segundos la conversación. No hay más. O sea, con todo el dolor de mi corazón, no hay más. Y luego... Ahora, ¿significa eso que el Barça compró árbitros y ganó títulos? No. ¿Significa que en ese partido le pitó un penalti a favor porque había cobrado 10.000 euros de Negreira? No. Era todo más global y el Madrid también quiere presionar a los árbitros. ¿Por qué pone a Mejía Dávila de delegado arbitral? O el Getafe a Mejuto González. Claro, todos quieren hacer lobby. Como dice siempre Iturralde González, nadie quiere mejorar el arbitraje. Todos quieren presionar para condicionarlo a favor. Y eso es lo que a mí me duele. Claro, que no interesa saber la verdad, ni interesa tener un debate, digamos, racional. Que también lo entiendo porque el fútbol es irracional, pero no interesa. Interesa el chau chau, el ruido, y como hay un pim pam pum alimentado en redes sociales en esta guerra Barça-Madrid, pues acabas absorbido. Y muchos quieren provocar que la gente se maree y no entienda. Oye, y las cosas son como son, no como te gustaría que fueran. Y, por ejemplo, el nombre de Mejía Dávila, que lo has comentado, al final está como delegado ahí en el Real Madrid. ¿Por qué no se ha montado todo este alboroto cuando es el marido de la mujer que está ahí en el CTA? Sí, pero, por ejemplo, que Yolanda Parga era la jefe de los árbitros en España y era la pareja de Mejía Dávila, lo sacamos nosotros en el Que T'hi Jugues. ¿Por qué no tuvo más repercusión? Claro, no lo sé, es que la repercusión no depende de nosotros. Y te digo más. Lo sacamos en el Que T'hi Jugues y antes de sacarlo, yo llamé a un directivo del Barça para decirle, oye, ¿sabéis qué pasa esto? Y no lo sabía. Y le pregunté, ¿haréis algo? Y no hicieron nada. Entonces, ¿esto es más por miedo al Real Madrid? Entonces, él no por dejadez, a lo mejor, yo qué sé, o porque... ¿Y por qué aquí hay dejadez y con el caso de Negreira no? Porque al final también estás intentando influir en los árbitros teniendo a sueldo al marido de una que está... O sea, está entrando como tal su dinero una de las diferencias, entiendo, yo creo que debería analizarse todo, y es más, creo que el caso Negreira debería servir para también, pues, por ejemplo, a lo mejor hay que hacer una norma que te impida lo de las puertas giratorias, ¿no? Sí. Que un árbitro, cuando deja de ser profesional, no puede directamente incorporarse a un club, que al menos pase un tiempo, no sé, 2 años, ¿sabes? Igual habría... Yo me gustaría que hubiera pasado esto con Negreira, que realmente se hubiera trabajado para mejorar el arbitraje, para limpiar el fútbol de toda esta caspa torrentiana, ¿no? Porque Negreira podría salir en la película Torrente 6, es un personaje torrentiano. ¿Sabes? Cayéndose ante no, te lo digo. Santiago Segura ha retratado mejor que nadie España. O sea, y Negreira sería un personaje que estoy convencido que Santiago Segura lo haría protagonista de alguna de sus películas en Torrente. Pero no ha pasado y es verdad que lo de Mejía Dávila debería hacer reflexionar, o Yolanda Parga, o ahora, por ejemplo, ha habido un montón de cambios en el comité, pero los únicos que se han quedado son Yolanda Parga y Juan Carlos Yuste, que es íntimo de Mejía Dávila, pero sí hay una diferencia, que esto, digamos, el Madrid incorpora a Mejía Dávila y lo sabe todo el mundo, lo hace abiertamente, lo incorpora con un cargo, y el Barça pagó a Negreira durante muchos años a escondidas. Vale, o sea, ahí estaría la diferencia para y saber... que luego, claro, es que Negreira era el vicepresidente de los árbitros. Sí, también. Claro, es que... Bueno, Yolanda Parga actualmente que... está en el CTA, sí. Pero que yo creo, pero yo lo he dicho también, creo que es incompatible el cargo de Yolanda Parga con ser la pareja de un delegado del Real Madrid. Para mí es incompatible. Claro. Entonces tendrían que hablar y decidir quién tiene el mejor trabajo, lo que más les interesa como pareja, y uno de los dos dejar... No digo que sea Yolanda Parga quien tenga que dejarlo, pues que sea Mejía Dávila, pero no pueden trabajar los dos en el mismo sitio, es incompatible. Éticamente, seguro. Y digamos que legalmente debería haber normas
que imposibilitaran que esto pase. Y ahora, en pleno 2025, ¿cómo crees que está el caso Negreira? ¿Crees que puede seguir tirando para adelante para Yo creo que ver si sale algo del Barça o...? No, yo creo que se va a alargar porque a todo el mundo le interesa. Al Madrid ya le va bien que esté en los juzgados porque así utiliza el comodín Negreira para presionar, ¿no? Correcto. Es la carta Negreira, la Liga. Sí. A mí me molesta cuando dicen, no, la corrupta Liga Negreira, ¿no? Dicen desde Madrid. Los Negreira Boys, cabrones, tal, sí. pero sí, que es muy grave el caso, no me lo tenéis que explicar a mí, que fui yo el que lo destapé, pero que desde el 2018 ya no está en la ecuación. O sea, han pasado 7 años, no jodamos siguiendo hablando de la mugrienta Liga Negreira, que hace 8 años que Negreira está fuera de circulación. Sí. Y al Madrid ya le va bien, ¿sabes? Y al Barça también le va bien porque es mejor que vaya a morir ahí, ¿sabes? Y yo creo que se alargará, ahora se va a volver a hablar porque tienen que declarar los investigados y tal, pero mira, nosotros destapamos el Barça Gate hace más de 5 años. Sí. Y este caso lleva en instrucción 5 años. Y ya, a veces a broma digo, va a morir ya de aburrimiento, ¿sabes? Sí. Y la juez que instruía al Barça-Gate es la que instruye ahora el caso Negreira. Pues imagínate, te habrás muerto tú, yo seguro, pero te habrás muerto tú y todavía estará ahí en instrucción. Y también es curioso Que porque... igual me equivoco, pero no sé, me da la sensación de que no hay mucha voluntad de saber exactamente qué hay. Pero también es curioso porque cuando salió el caso Negreira se como revivió el tema de Plaza, de José Plaza con el Real Madrid. Claro. Que es otro que... Bueno, es que el Barça paga a Negreira para que no pase por cosas como las de Plaza. Claro. Sí, eso sí. Es que al final el Barça se pasó como 10 años sin poder ganar una mísera liga y los únicos 5 años en los que no estuvo José Plaza, ganó 2 el Bilbao, 2 la Real Sociedad. Madrid se quedó, o sea, la Comunidad de Madrid como tal se quedó sin ninguna liga. Y es algo que al final yo creo que queda allí en el pasado, que dices, mira, para que no se vuelva a repetir esto, vamos a pagar a Negreira para que no se influya tanto, porque Plaza llegó a decir, conmigo al cargo, el Barça no ganará ninguna liga. Sí, pero por ejemplo, ¿tú estás seguro que Plaza dijo esto? Bueno, hay audios de que lo dijo. No hay. ¿No? Hay un árbitro que dice que lo dijo. ¿Verdad? Que era vasco, ¿no? No recuerdo, pero no existe. El problema es que el problema de esta... a ver, o sea, que las instituciones han ayudado más al Madrid que al Barça, a mí me parece que no es discutible. No. Pero yo también soy honesto y te lo digo desde la óptica barcelonista, porque yo soy del Barça. Porque a veces dicen, no, es que Franco ayudó al Barça. No me jodas. No. O sea, entre Madrid y el Barça, Franco quería que ganara Madrid. O sea, no seamos tontos ni hipócritas. Bueno. Que había árbitros, más árbitros madridistas que barcelonistas, es que es una evidencia, ¿vale? Así. Pero el problema es que en el caso de todo esto, que muchas cosas forman parte de testigos ya antiguos, muchos testimonios antiguos, ya muchos muertos, de dimes y diretes, de lo que se dice, lo que se sabe, pero certificarlo es difícil. En el caso del Barça hay una certificación que es incontestable, que es que el Barça pagó a un vicepresidente de los árbitros. Esto no se puede discutir. No se puede discutir. Y esto es noticia, y esto no se puede hacer. Este es el problema que tiene el Barça. Luego ya así para finalizar un poquillo, ¿qué le recomiendas a los jóvenes periodistas que estamos estudiando periodismo para que a largo plazo puedan ser los mejores periodistas posibles? Que hagáis cosas como abrir este canal, que tengáis inquietud, que no os pongáis barreras, que ya os las pondrán, y que ahora hay mucha oferta, pero afortunadamente no necesitas ya un gran medio de comunicación para hacerte un hueco. Sí. Y que puedes comunicar en todo el mundo con muy poco presupuesto. Luego, el futuro de la radio, ¿crees que los jóvenes podríamos también tirar bastante por el tema de la radio porque al final es algo que estará para siempre, o nos recomiendas más tirar por otros lados? No, la radio es mágica y la radio es muy guay. Además es ágil, lo que he dicho antes. Y no morirá nunca porque es barata. Tú comparas lo que cuesta una emisora de radio con lo que cuesta una emisora de tele. Y bueno, creo que el presupuesto de la Corpo en Cataluña es 90 para la tele y 10 para la radio, algo así. Igual me equivoco, pero será 80-20 o 85-15, pero está por ahí. Y por eso es un medio que todavía sigue influyendo, generando opinión a un precio muy rentable. Pero es lo que he dicho antes, que lo importante es que tengas algo que explicar. Luego, cómo lo expliques, ya
Depende de cómo seas, depende de las oportunidades que te dé el mercado laboral, depende de muchos factores, pero lo importante es tener algo que explicar. Si lo tienes, sea en YouTube, sea en un canal de Twitch, sea en una emisora de radio, sea en formato vídeo, en formato audio, sea escrito en un periódico, en un medio digital, da igual. Lo importante es tener algo que explicar. Ya para finalizar, ¿cómo te ves en unos años? ¿Cómo se ve Sique en de 10 años? No haciendo deportes. ¿No? No haciendo deportes. Igual lo hago, ¿eh? ¿Te decantas por algún... Me gustaría no hacer... Mira, esto no lo he dicho nunca, ¿eh? No, un magazine, no sé. Hablar de otras cosas, no solo de deportes. Deportes sí, cuando toque, pero no solo de deportes. O sea, estar, por ejemplo, en la 1 haciendo el informativo y cuando tengas que hablar de deporte, por ejemplo, hablar de deporte. Por ejemplo, sí, más que un informativo, un programa donde puedas también expresar más tu personalidad, ¿sabes? Vale. Sí, eso me gustaría. Me gustaría, pero igual no se da nunca, ¿eh? No lo sé. Ya lo veremos. Sí. Bueno, pues sí que muchas gracias. Será el primer sitio donde lo dije. Así que digo, muchas gracias por haber aceptado aquí la entrevista. Espero que te hayas pasado bien. Sí, muy bien. Que te hayas sentido cómodo como tal. Y nada, ahora os toca a vosotros, chicos, dar a like, compartir el vídeo a tope para que sí que esté aquí lo más contento posible. Y nada, muchas gracias por haber estado hasta aquí. Que vaya bien. Adiós.